Las opiniones en este contenido son responsabilidad de quien las emite. Al igual que con el desarrollo personal de todos los individuos, el objetivo de este podcast es dar una opinión con respecto a algún tema en específico y podamos empezar a verlo de distintas formas, para que juntos tengamos una visión más completa y, en caso fuera necesario, cambiar de opinión. En estos tiempos de corrección política y cancelación, es igual o más importante recordar que cualquier opinión es válida siempre y cuando ésta no atente contra la integridad de las demás personas. Hablar de los temas los pone en la mesa y de ahí partimos. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más en este su podcast CREC. Les habla Isidro y estoy aquí con Alberto y juntos el día de hoy vamos a tratar de desarrollar el tema del abandono mexicano para que, teniendo más información, juntos podamos llegar a nuevas conclusiones. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Cómo estás el día de hoy? Bien, Isidro, gracias. Con mucho calor, pero aquí andamos de nuevo. Sí, ya parece una constante esta cuestión del calor, oye, y a ver ahí que nos digan que no hay cambio climático. Bueno, pues como ya lo había dicho en la introducción, este capítulo trata de la apatía generalizada, el abandono mexicano hacia cualquier tema. Pareciera que no podemos hablar casi de ningún tema sin que sea algo banal para que de verdad le prestemos atención. Eso lo hemos visto incluso en la familia. No sé si te ha tocado. ¿Qué opinas del tema en general, Alberto? Creo que es un tema muy, muy grande. Tiempo después de grabar el episodio anterior, nos encontramos con esta noticia y se las voy a leer. El reloj climático ha iniciado la cuenta regresiva hacia una crisis climática global, quedando un total de 5 años, 102 días y 12 horas. Este reloj es una manera de alertar a los gobiernos del mundo sobre la crisis climática que se está agravando. El Climate Clock se inaugura este sábado en el Metrónomo Union Square en Nueva York y es el primero de una serie que se instalarán en diferentes ciudades del mundo. Este solo permanecerá durante la Semana del Clima. El reloj nos dice que debemos actuar ahora. Tenemos poco más de 7 años para lograr una transición fundamental de nuestro sistema energético, para evitar que la temperatura aumente 1.5 grados, lo que los científicos han establecido como un punto de no retorno, dice Gan Golang, activista climático. Qué fuerte. ¿Cómo lo ves, Isidro? La verdad es que no me gusta, y te voy a decir por qué no me gusta. No me gusta porque dice, es una manera de alertar a los gobiernos como si fueran los únicos responsables. Y sí, tienen la responsabilidad de ellos. Pero ¿quiénes somos nosotros para el gobierno? Realmente somos los gobernados. Exacto, ¿no? Y somos la mano de obra, ¿no? Somos el ciudadano que en realidad hace las cosas, paga sus impuestos y con eso genera el dinero que, a partir de la política y de pues todos los instrumentos gubernamentales, crean sus políticas para mejorar, entre comillas, pues la calidad de vida dependiendo del país donde estés, ¿no? Y precisamente aquí, hablando de este reloj climático del punto de no retorno, pues quiero empezar con esa apatía generalizada del mexicano, porque vamos a hablar de México. Ya cuando tengamos oportunidad de platicar con algún extranjero, vamos a poder ver y entender si funcionamos igual o qué tan diferente funcionamos, ¿no? Tanto social como políticamente. Somos apáticos a la cuestión ambiental. Tú piensas que sí, tú piensas que no. Eh, con relación a tu experiencia, ¿qué has visto? Porque lo que yo te puedo decir es, incluso a algunos familiares directos míos pueden, podría yo decir que han sido apáticos con respecto a este tema, con respecto a la basura, con respecto a esa subida de temperatura que hemos tenido y que pues ahora vivimos, ¿no? O sea, ya no es algo de lo que ellos puedan decir simplemente no me importa, porque incluso algunos pues trabajan al sol directo, y el hecho de decir es que ya no aguanto estar en el sol tanto tiempo como aguantaba antes, pues es un indicador muy claro, ¿no? No sé cómo lo has visto desde tu experiencia.
En mi familia y en mi grupo social, dígase amigos, compañeros de trabajo, donde sea, igual, se presenta una apatía drástica. ¿Y a qué me refiero? A que no les importa. Que no les importa porque la vez pasada hablamos de temas muy puntuales. Sin embargo, nos faltaron más, por ejemplo, este calor extremo que se está dando, los incendios forestales, que a los citadinos la verdad no nos interesa porque aquí no hay bosque. Y Sí, aunque se queme el árbol de la esquina, no nos importa porque solo es un árbol y no cambia o hace diferencia en nuestra forma de vida, según la gente. exactamente. Inundaciones, inundaciones que pasan en temporada de lluvia, esta elevación del nivel del mar. La pandemia misma fue un evento de cambio climático. Se está diciendo que a lo mejor es, puede sonar muy conspirador, pero es una forma de la naturaleza para controlar lo que estamos causando en nosotros. Sí, claro, de defenderse, ¿no? Y es que también muchas veces creo que dejamos de lado el hecho de que el mundo pues tiene tanto tiempo aquí que yo estoy seguro de que tiene sus propios mecanismos de defensa. Digo, no específicamente va a crear un virus para poder exterminar a la población o bueno, quiero pensar que no, porque sería muy improbable, pero pues definitivamente a lo mejor el hecho de que suba la temperatura también es un medio de protección para el mismo sistema, ¿no? Sí, Va a haber controlar, adaptación. vaya, pongámoslo con nuestro cuerpo, la fiebre que causa. Exacto, ese es un muy buen ejemplo. Trata de eliminar el virus que traes y tu cuerpo está listo para sobrevivir a ese nivel de temperatura. Sí, porque de hecho es una de dos. O se mueren los bichos o te mata, Sí, ¿no? no eres apto y lástima, Sí, no hay punto medio en ese caso. pero son defensas biológicas. Y eso también fue una de las cuestiones con el COVID, ¿no? Que estamos como a merced de la cuestión respiratoria y a la vez de las propias fiebres que mucha gente simplemente daba por hecho que las iba a pasar y no lograban pasarlas. Ok, entonces, pues creo que simplemente no damos crédito a lo que sucede, no le damos importancia a las acciones mínimas que podemos hacer para lograr cambiar las cosas, pero ¿qué crees? Que sí nos sorprendemos cuando algo malo pasa, ¿no? ¿Te acuerdas que hubo mucho tiempo esa cuestión de que te ponían fotos o no sé, subían imágenes de el clásico hielo que ya está desapareciendo y encima un oso polar en los huesos, ¿no? Hubo mucho tiempo eso, lo hacían también con otros ejemplos, por ejemplo, el rompimiento de hielo a niveles masivos, como diste el ejemplo en la ocasión pasada, del témpano de dónde? El glaciar de Perito Moreno. El glaciar es un glaciar y hay diferencias, eso es importante también. Cuando nos llegan esas noticias, nos sorprendemos mucho, pero cuando tenemos que tomar acciones pequeñas, pareciera que no nos importa. Y esa es la apatía de la que queremos hablar el día de hoy. Vamos a tocar distintos temas. Por ejemplo, va a haber una cuestión política, ambiental, laboral, familiar, y vamos a ir abordándolo y vamos a hablar desde la experiencia. Ahora, en esta cuestión ambiental, ya tuvimos la participación de Guadalupe Aguilar, que es precisamente una agrónoma que ha tenido la oportunidad de viajar alrededor del país viendo pues distintos climas, distintos modos de producción, viendo directamente al campo, viendo directamente pues el suelo, el subsuelo, ¿no? Y todo lo que esto conlleva. Y ella nos decía que prácticamente el campo está siendo abandonado. Y el campo es una parte ambiental muy importante, porque a partir de él producimos lo que nosotros consumimos de alimento. Y también ahí viene una parte muy, muy, muy importante que sería el agua. También ya tocamos precisamente el tema del agua. ¿Qué podemos decir a nivel ambiental?
¿Qué ha sido lo que más te ha sorprendido, Alberto? ¿Qué ha sido lo que has escuchado a lo largo de toda tu vida que te ha dejado así sin palabras, por ejemplo? Que lo dejamos por debajo de nuestra forma de vida. ¿A qué me refiero? Voy a ir de lo más bajo a lo más alto. Hablando de zonas donde hace muchísimo frío. La gente que no tiene para un calentador electrónico o aire acondicionado, llámese lo que sea según el lugar, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Pues tienen que hacer leña. Tienen que hacer una chimenea, famosa chimenea. Y está bien, porque si no lo hacen, se mueren de frío. O sea, el frío es terrible, a lo mejor te da una hipotermia y te quedas ahí y ni siquiera te diste cuenta. ¿Qué pasa con eso? La leña contamina demasiado. Y cuando amanece, pues ¿qué pasa? Todo el espacio se encuentra lleno de humo de todas las casas pobres, por decirlo así. Porque sí, porque cuando se marca ese tipo de cosas es que los pobres son el problema. Entonces, es una forma de vida. Si no lo hacemos, lamentablemente, no todos estamos en las mismas condiciones económicas como para evitar eso. Que también cuando hay aparatos electrónicos hay repercusiones al medio ambiente. Pero ahorita no es el tema. Si lo contrastamos, ¿qué pasa cuando tú y yo hacemos una carnita asada? O sea, estamos haciendo una carne asada con leña y se está contaminando. Y a lo mejor, por ejemplo, en un lugar como Nuevo León, que es muy común, pues no hay una carnita asada, hay 10, hay 20, hay 30 según la colonia. Por día. Exacto. Entonces, ¿qué priorizamos? Nuestra forma de vida al medio ambiente. ¿Por qué? Porque no hago nada, no hago daño. Y si lo hago, no me importa. ¿O crees que sea como una combinación de desconocimiento con apatía? Porque también puede ser, ¿no? No entender que, por ejemplo, hay gente en los pueblos, siempre se dice, la gente de los pueblos es más recia, vive más y mil y un cosas, pero lo que no se dice también es que llegan a ser propensos a distintas enfermedades por el hecho de tener su calentador de leña, como dices, porque es nocivo para la salud. No sé, es difícil. Sí, entonces yo creo que tiene que ver mucho eso, una combinación de mala información o desconocimiento, aunado a la apatía, hace que nosotros mismos pues, tengamos ese tipo de problemas, ¿no? Nos hacemos daño sin entender que nos estamos haciendo daño, sin saber que nos estamos haciendo daño. Sí, efectivamente, a veces por ignorancia, que la ignorancia no es mala, que lo usen personas como forma de burla es estúpido, pero por ignorancia no sabemos qué tanto daño nos hacemos. Y justamente con lo que mencionas, tengo la desgracia de que mi abuela, que cocinaba con leña muchísimos años, terminó con EPOC. Ok. Algo que a lo mejor muchas personas ni imaginan. Entonces, es un hacer y consecuencia donde, repito, no debemos de dejar de lado el cambio climático precisamente por nuestra forma de vida. Anteriormente ya hablamos de eso en el capítulo anterior y es por eso que lo comencé con no me gusta cuando dice es una manera de alertar a los gobiernos. ¿Por qué? Porque precisamente nos lleva al siguiente tema, que es la política, la apatía política. Hace poco nos encontramos varios videos de otro podcast donde hicimos incluso dúos, donde el chavo menciona, a mí la política no me gusta, me da hueva. Es un tema perdido y ya no tiene forma de componerse. Con diferentes palabras a lo mejor. ¿Qué nos quiere decir eso? Que él no es el único. Hay muchísimos y conozco así en mi familia, así a mis amigos. Es que los políticos son lo mismo. Tachando o generalizando como si nos tenemos que aguantar porque la política no va a cambiar.
Exacto. Y es que ya solamente escuchar la palabra política, político, gobierno o algunos sinónimos de todo esto que acabo de decir, ya se activa el chip de la flojera. Se activa el chip de que todo es tedioso. Y yo creo que estamos en una corriente incorrecta, ¿no? Porque al pensar así o que se activen estos chips, creo que lo que sucede es que simplemente nosotros nos apartamos de esos temas, ¿no? Y dejamos en manos de alguien más las decisiones que nos afectan directamente a nosotros. Política. Qué complicado, qué tedioso, qué difícil, pero qué importante es en nuestras vidas. Sí, exactamente, la hueva es el pretexto más tonto para evitar problemáticas y hacer un cambio. O educarse, ¿no? Exacto. O sea, podemos irnos de micro a macro, como lo quieran ver. Pero si la política mexicana, en este caso, ya está hecha un desastre, ya no se compone, y tú, como ciudadano, no la quieres cambiar por hueva, por apatía, por flojera, las cosas nunca van a cambiar. Las cosas van a seguir igual, y tú vas a seguir pasándote 6 años cuando llegue otro gobierno. Ay, es que este gobierno promete esto. Ah, va, voto por él, excelente. Y esos 6 años, a lo mejor tú no ves cambios, a lo mejor sí los ves. Y si no pasa nada, ni modo, te fregaste y la resignación y la aceptación de decir, pues a los otros 6 años vuelvo a votar. Y así sucesivamente. Y es que es algo que vuelvo a lo mismo. Toca la educación en cierto punto porque cuando tú, Isidro, es el primer momento en el que te empieza a interesar la política. Pues realmente no se nos da una educación a la política, ¿no? O una iniciación. Siempre es llegar a lo fregado. No, y cuando tienes tus 18, aquí en México, cuando es la edad para votar, es cuando te empieza a intrigar. Porque dices, tengo que votar. Bueno, ¿y cómo se hace? ¿Y cómo decido? ¿Y cómo investigo? No, no, no te dice nadie nada de eso. O sea, te dicen, ahí está tu credencial, papacito. Tienes que ir a votar cada que haya elecciones. Tan, tan. ¿Y qué haces? Pues te consumes toda la publicidad política que se pasa en esa sección de campaña de cualquiera. Y de ahí no sabes más. Solamente te dicen que ya es tan fácil como ten tu INE y de aquí en adelante casi casi que averigua tú qué es lo que sigue, ¿no? Entérate por tus medios si hay o no votaciones pero eso sí, te piden ser un ciudadano ejemplar, responsable, que sea partícipe, pero si desde el inicio, como te comentaba, ya llegas y dices, no, es que todo está jodido, todo está fregado, los políticos son los de siempre, nada va a cambiar, ya sabemos que va a ganar tal, pues ahí es donde yo creo que se pierde mucha de esa emoción, porque yo sí te puedo decir, yo tuve mi INE y pensé así como emocionado, ¿sabes qué? Es que ya soy partícipe de la democracia, ¿no? Ahora sí soy como totalmente un ciudadano, no solamente soy el niño que es parte de la población mexicana, sino que ahora yo soy una persona que vota y pues caes en la realidad. A mí la mayoría de edad la obtuve en 2010, o sea que sí tuve oportunidad de votar cuando fue la cuestión con Peña Nieto, que terminó de presidente, y pues te enteras de muchas cosas, de mucho cochinero, no solamente de cosas, sino de mucho cochinero. ¿Quién no se enteró de cuando Peña se escondió en unos baños en una universidad para evitar ser increpado por la población general que ya estaba ahí? Y al otro día, en ese tiempo todavía los periódicos eran muy, muy usados. Al otro día todos los periódicos decían, Peña Nieto triunfó en tal lado. En la Ibero creo que fue, me Sí, parece. ¿no? Y entonces dices, caray, pues
lo que yo vi es diferente de lo que ellos están mostrando, y entonces la narrativa está completamente distorsionada, ¿no? Está completamente manipulada. Y Me causa conflicto. sí, y ahí podremos enfatizar dos temas. El primero, en México la credencial de votar, ¿qué te da aparte del derecho al voto y a la democracia? Identidad, ¿no? También, Porque no tenemos, por ejemplo, como en otros países, una, una credencial de ciudadano, ¿no? exacto, exactamente, que ahí va. Y el segundo, que es muy lamentable, te da acceso a lugares donde no puedes acceder cuando eres menor de edad. Entonces yo pienso, o sea, me refiero a bares, antros, tomar, comprar alcohol, comprar cigarros, etcétera. Yo pienso que el ciudadano mexicano prioriza el poder de la credencial de votar para comprar cosas que antes no podía tener acceso, para disfrutar de cosas que no podía ser libre porque era ilegal. Sí, a las que no puedes acceder, ¿no? Exacto, entonces esa mentalidad de ya cumpliste 18, pues vámonos al antro, pues vámonos a tomar, vamos a comprar cigarros, vamos a lo que sea, es como un tema que podríamos analizar muy, muy profundamente. Sí, claro, el hecho de decir, ah, ya me puedo desvelar, irme de fiesta y como que vivir esa vida de adulto completamente, ¿no? No solamente lo que veo, sino incluso un poco más, ¿no? Esa cuestión de experimentar. Pero sí, sí, tienes razón, ¿eh? No lo había pensado de ese lado. Y es que tenemos tantos papeles que nos da el gobierno para poder demostrar que somos alguien, la identidad misma. No sé, no, creo que podríamos profundizar en ese tema. Ahora quiero hablar de otro aspecto de nuestra apatía en general como mexicanos, que tiene que ver con la salud general, ¿sí? Y también la salud mental. Yo creo que en general la salud en México está abandonada y atiende mucho a intereses privados, y también que no solamente depende de dónde creciste, de la familia en la que creciste, sino que también el sistema y sus propias políticas han limitado eh, cómo te desarrollaste, ¿no? ¿Por qué? A diferencia de la actualidad, Ciudad de México 2022, cuando yo era pequeño no había actividades gratuitas de deportes. Era lo más barato y democratizado, era meterse en un equipo de fútbol y pagar 30 pesos cada partido para tu arbitraje. Y de ahí en fuera, ninguna otra actividad era tan económica como esa. Y eso en Todo era canchas eso. así. Ah, sí, claro, era en la cancha de piedras. No, no vayas a creer que en la cancha verdecita bonita de ahí de a lo mejor Cuemanco o alguna cancha privada. No, 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 no. Sí, ahí Era, de Coyoacán, ahí de... sí, nada, nada que ver, obviamente. Entonces, ¿qué piensas tú? ¿Crees que de verdad ha funcionado este nuevo sistema que se está implementando en Ciudad de México con los programas de Ponte Pila, con los programas de Pilares, que han hecho que las actividades gratuitas de cualquier tipo estén ya al alcance de la sociedad, de la comunidad, y que están llegando a todas las partes de aquí mismo de la ciudad? Por supuesto que sí. Yo tuve la oportunidad de trabajar en un Pilares y les voy a decir esto. Así como lo menciona Isidro, el hacer deporte antes era un privilegio. Un privilegio, ¿por qué? Porque es una actividad extracurricular para la cual tienes que pagar y solventar gastos ya sea de material, de equipo, de eventos, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasaba? Que a lo mejor si tenías las herramientas y los recursos económicos para pagarlo, pues estaba chido, te ibas a, después de la escuela a jugar fútbol, te ibas a nadar, te ibas a gimnasia, cualquier deporte. Entonces, con estos programas que se están implementando, claro que ayuda a la gente. A lo mejor no digo que el impacto ya sea el suficiente, pero es un buen inicio
para incentivar a la gente, para decirle, vengan a hacer deporte, es gratuito. La importancia de que sea gratuito es que tiene alcance a ciertas personas que a lo mejor no tenían en mente concebir ese privilegio como el deporte. ¿Y qué pasa? Que esto nos lleva a dos cosas. La primera, la obesidad. La obesidad en México avanzó terriblemente, o sea, somos el país mundial número uno en adultos y niños con obesidad. O sea, es terrible. ¿Y eso por qué se dio? Precisamente por esta apatía. Porque también nos lleva al segundo punto, como les digo. Tú como padre de familia a lo mejor, pues ibas y atendías a tu hijo. ¿No? Lo llevabas a la escuela, que cumplía sus actividades, lo tenías que recoger. Y si te iba bien porque no tenías que trabajar como madre de familia o como padre de familia, pues a lo mejor te dabas el tiempo, pero los que no, pues qué hueva estar llevando a mi hijo, qué hueva estar llevándolo a que se divierta, a que haga esta actividad recreativa. ¿Y por qué? Porque esto es una cadena. El conocimiento empírico en la sociedad se da por esto. Si tu padre no tuvo esa posibilidad o esa actividad, pues a lo mejor él nunca lo va a hacer contigo. Exactamente, creo que no entendemos los beneficios de tener una vida activa, ¿no? Estamos acostumbrados a que el papá cansado, digo, no me gusta generalizar, pero pues lo tenemos que hacer en algún punto para poder demostrar y llevar las cosas, la plática a algún lugar. Y es que ¿quién no lo ha vivido? O sea, estás a lo mejor en un deporte, ¿no? Alberto y yo vivimos durante muchos años el deporte juntos y como practicantes, como alumnos, llegamos a ver ejemplos, situaciones, momentos en que reinaba la flojera del padre o la madre de X compañero para no ir al deporte. Y era más importante su flojera de X padre que llevar al niño y entender que el niño se estaba desarrollando. A lo mejor al inicio el niño ni hablaba, a lo mejor el niño al inicio no tenía confianza en sí mismo y conforme fueron pasando los entrenamientos, el tiempo mejoró, ¿no? Y a la mera hora el papá, ay, es que me cambiaron el horario de trabajo, ahora salgo una hora más tarde. Y a pesar de que sí tenía la oportunidad de llevar al niño, como ya era una hora menos de descanso para él entre su llegada y la hora de llevar al niño al deporte, ya no lo llevaban. Y qué daño se notaba ya después, Sí, claro, ¿no? porque sabemos y deben de entender las personas que no lo han hecho. El desarrollarse no solamente es ir a la escuela, a aprender cosas. No, porque a lo mejor tu hijo es muy bueno en la escuela. Sin embargo, tú no lo ves y no logras ver que a pesar de que es muy bueno, pues está solo, no se desenvuelve, no tiene esa confianza para hablar justamente como dices. A lo mejor solamente cumple y no te das cuenta que su desarrollo pues va de la conversación, va de las actividades que hace, va de lo que ve, de lo que observa, de lo que aprende, del acierto, del error. Y, Exacto. y en la escuela no lo hacen. Y justamente como lo mencionas, en el deporte, pues muchas veces los padres de familia no lo ven. Y yo creo que eso hay que agradecerlo con nuestros padres que a pesar de todo estuvieron ahí. Sí, con dificultades, problemas, niños rebeldes a lo mejor en algún punto, porque no dudo que nos montamos alguna vez en el caballo de no quiero ir y ellos al ver que sí estaba funcionando y mejorando a nosotros como personas, como individuos, pues dijeron, no, es que ahorita si lo saco, nada más porque el niño ya no quiere ir, pues, ¿qué va a pasar con él, no? Si ahorita ya me sale bien en la escuela, ya veo que tiene amigos, ya veo que convive, o a lo mejor se le quitó lo grosero. Digo, hay muchas situaciones que hemos visto pasar a lo largo de tantos años en el deporte que nos hizo conocernos, como para no tomarlo en cuenta. Y ahora quiero que toquemos el tema dentro de esta salud, porque pues obviamente no solamente es salud a nivel fisiológico,
o físico, sino también mental. Todos sabemos del estigma que hay en la sociedad, al menos la mexicana, de que si tú vas a terapia o acudes con un profesional eh, a nivel psicológico o psiquiátrico, porque también a lo mejor suena fuerte el decir, tengo que ir a terapia con el psiquiatra, pero amigo, oye, si te estás tratando y es lo que necesitas, pues trátate con quien tú quieras, o sea, ve con el profesional que te va a ayudar, pero sí atiende tu problema, ¿no? Hay una idea de que si tú vas a terapia, independientemente de cuál sea el especialista, eres débil, no aguantaste vara, no eres lo suficientemente Chingón. chingón, ándale, chingón, fuerte, o tienes algún problema, vas a salir gay o no sé qué ideas traen. Creo que estamos mal, creo que estamos estigmatizando algo que nos podría beneficiar. Y si cambiáramos esa idea, no solamente la población en general, en comunidades, tendría beneficios, sino todo el país en general. Porque creo que lo que nos limita es estas oportunidades, ¿no? Obviamente hay clases sociales y todo eso, pero el hecho de que, como ya lo habíamos dicho en Pilares, a ver, antes no había esto. Y este estigma del que les hablo es más de tiempos pasados que del actual. Ahora ya es más normal, más común y es menos, es se mira de una forma diferente o con una óptica diferente el hecho de que mi hermano, mi amigo, mi conocido vaya a terapia, pero no sé cómo lo has vivido tú. Efectivamente, ¿cuántas veces no hemos escuchado? Si tú vas al psicólogo, Isidro, para mí estás loco. Para mí estás loco. Hazte para allá, no te me vayas a volver loco, no me quieras asesinar, lo que sea. Es un tema muy recurrente y es que volvemos a lo mismo, la hueva, la apatía de decir, volvamos al ejemplo del deporte, te lastimaste, tuve una lesión, X, lo que sea, y a veces los padres de familia no llevaban a atender a sus hijos a pesar de tener una lesión, lo que ¿qué provoca? Pues más problemas a la larga, más problemas en su crecimiento, en su desarrollo, a lo mejor ya lo inhabilita en ese deporte, o sea, prácticamente le fregó la vida. Y a veces no solo es por hueva, también puede ser por apatía de decir, ay, es que para qué ir a un doctor porque si lo llevo a mi hijo es un chillón, lo que sea. Y la otra, ¿por qué yo voy a pagar por un doctor? O sea, minimizamos la profesionalidad de médicos, de psiquiatras, lo que sea, y como ya le hemos hablado desde antes en los temas de pandemia, pues el mexicano que se aguanta es más fregón. Ahora, veámoslo con la salud mental. Si tú vas al psiquiatra, si vas al psicólogo, a lo mejor eres débil para tu grupo social, pero eso porque son actividades, aprendizajes empíricos, donde tú tuviste un error, Isidro, y te pones a llorar. ¿Y qué te dice? No seas marica, no te pongas a llorar. Cuando los seres humanos, pues somos una olla express que debe sacar ciertos sentimientos, ciertas expresiones, y entonces nos cohibimos, guardamos todas esas emociones, y el que no tengamos un lugar sano para desenvolvernos, expresarnos y decir, ¿sabes qué? Tengo este problema, tengo esta inseguridad, no puedo hacer esto, pero ¿por qué? No entiendo. Y no se lo puedo decir a mi papá, a mi mamá, etcétera, amigos, lo que sea, porque me van a criticar. Y eso es muy importante. O sea, ya vemos que en esta pandemia la salud mental es lo más importante del mundo. Ya deberíamos de tratarnos desde pequeños para decir, estoy bien. Claro. Y una cita como el médico, no solamente cuando te haces un examen médico, citas constantes tanto al médico como al psicólogo, pues para verificar que estés bien. Claro, porque aparte ni siquiera entendemos como los alcances
los daños que causamos en las personas, ¿no? Yo pude haber hecho algún comentario que dañó a algún chico de mi edad cuando iba en la primaria y que puede todavía estar lidiando con ese problema y que yo simplemente por tonto o pues a veces dicen juegos de niños, pero la cuestión de educar a los niños a que no hagan ese tipo de cosas, pues va desde ahí. Bien lo dices. ¿Y qué se nos ha enseñado? A ver, al dentista hay que ir mínimo una vez al semestre, mínimo, ¿no? Una vez cada 6 meses o así, revisiones, ya ni siquiera como ir a tratarse algo. Al doctor, pues, aquí en México es más así como que cuando ya estás en las últimas, en vez de ir a hacerte tu chequeo. Digo, tenemos conocidos que son del extranjero y con ellos sí he platicado y me han dicho que pues al médico tienen su cita cada 4 meses. Y que en esas citas es donde les dicen, ¿sabes qué? ¿Estás bien? ¿Estás apto físicamente? ¿O tienes este problema y hay que tratar de mejorarlo ahorita que es tiempo? ¿Por qué? Porque si no, puede avanzar y hay un problema grave. Pero eso no sucede acá. Eso no lo hacemos aquí. Somos apáticos, incluso a lo mejor miedo, ¿no? Tenemos. No confiamos, como ya dijiste, en los profesionales de la salud, tanto física como mental. Igual y puede ser por ignorancia. Claro, Ignorancia de no saber qué pasa. fíjate que tengo un ejemplo ahí. Tengo un ejemplo ahí. No sé si vaya a cuadrar completamente con esto que estamos hablando. Yo creo que sí cuadra. ¿No te ha pasado que tienes algún amigo conocido o quimera ahí, alguien, y de repente dice, es que tengo una bolita aquí, o mira, me salió esta mancha acá? Y tú le dices, ¿y por qué no vas al doctor? Pero ¿y qué tal si me dicen que es cáncer? ¿Y qué tal si es algo malo? Pues es para que te trates, ¿no? No es para irte a morir o así o lo que sea que estés pensando. Es para que te lo vean y te digan, no pasa nada, vete a tu casa o vamos a hacerte un estudio y verificar qué hacemos. Pero mucha gente dura mucho tiempo con cosas, con bolitas, con moretones, con problemas y simplemente no se los tratan hasta que de plano o ya creció o ya los está matando. Ya es un problema grave. En mi familia, como ya, no sé si lo he platicado, vivimos el cáncer. Entonces cualquier problema médico, no importa el gasto, o sea, tenemos sistema de salud gratuito gracias al IMSS. Sin embargo, si es algo urgente, ni modo pagas porque estamos tan experimentados con estas enfermedades que requerimos ir de inmediato. Y muchas personas no lo hacen como tú dices, por desidia, por hueva, porque realmente no ven un problema hasta que ya de plano no se pueden mover. ¿Cuál es la causante de esta salud? En el problema, en el nivel adulto en el que estamos pasando, sin duda el ámbito laboral es el más significativo para tener problemas de salud mental. ¿Por qué? Porque te dicen, mira, termina tu chamba y haces después lo que quieras. Sí, eso es lo que tienes que hacer, esa es tu responsabilidad. Pero si yo te digo a ti, Isidro, como mi empleado, ay, tenemos que hacer este proyecto, tú estás en una condicionante donde si pierdes el empleo a lo mejor pierdes todo, porque es tu único recurso, porque es, no sé, decirlo. Sí, la única estabilidad que puedes darte a ti mismo y digo, si eso está hablando por uno, sí, por uno mismo, pero para quienes ya tienen familia, la estabilidad para ellos y para su familia. Exacto. Y luego, por ejemplo, te quedas horas extra debido a este nuevo proyecto y no dices nada. No exiges paga, no exiges recompensa alguna. Creo que de este comentario final que acabas de hacer, nace toda esta cuestión de los perfiles en redes sociales que hemos visto y su crecimiento, ya sea en TikTok, Facebook y todas las demás redes, Instagram.
donde te hablan de tus derechos laborales, donde agarran y te dicen, no, 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 es que me quieren despedir por esto. O sea, ellos lo hacen a modo de clip y lo hacen a lo mejor un poquito burlón o con bromas lo manejan, pero pues es una realidad. Ellos te dicen, no, 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 como que en domingo y feriado y me quieres pagar igual que fue un día normal. Eso va de tal, tal, tal y forma y aquí está la ley número tal que dice que tiene que cumplirse de esta manera. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? O sea, ¿por qué tenemos que enseñarnos por medio de TikToks? ¿Por qué resulta que ahora en TikTok hay gente que lo sabe todo y nos tienen que estar enseñando las cosas? Exactamente, por hueva o por apatía, no sé cómo decirlo. Tú entras, lo voy a decir con mi ejemplo. Tú sales de la escuela y al fin vas a comenzar tu experiencia laboral, tu vida laboral. Pues sí, pero ¿qué sé de trabajo? No sé nada. A lo mejor soy un crack, un máster en mi carrera, pero no sé. No sé cuánto voy a cobrar, no sé dónde voy a trabajar, no entiendo cuántas horas tengo que laborar. Y al final terminas resignado en un puesto de 6,000 pesos al mes como profesionista, que es un problema muy, muy grave del cual vamos a hablar después. Eso que dices de TikTok es impresionante. La gente se entera y hay varias referencias, ahorita no los tengo en mente, solamente me llega un licenciado que defiende los derechos del trabajador, otro que nada más tuvo la voluntad de agarrar la ley federal del trabajo y empezó a hacer TikToks y con base en eso empezó a generar información y la gente ya pregunta y es bien curioso cómo yo veo un TikTok y en lugar de decir, este tipo me enseñó que hay una ley federal del trabajo, Lo voy a investigar yo, lo lo voy a voy a leer. investigar, lo voy a leer. Yo no tengo tantos años trabajando y no sé que existía. A lo mejor puede ser un caso. No, mi hueva y mi apatía te dice, oye, Isidro, tú que haces videos de esto, ¿qué hago si me pasa esto y esto y esto? Sí, sección de comentarios, chicos. La facilidad o la inmediatez de que queremos todo a la mano. Y creo que eso también pasaba ahora. Hubo un ejemplo con con los contadores, ¿no? Como recientemente, bueno, en el mes de abril es cuando se presenta toda esta cuestión de tu declaración anual y todo eso. Hubo un caso sonado de personas que decían, no, pues yo por TikTok ya aprendí que hacer la declaración anual es bien fácil. Y le mandaban consultas al final al tiktokero o a la persona que estaba generando ese contenido y decía, pero ¿qué crees? Tengo duda en esto y tengo duda en lo otro. Y entonces ahí qué pasa, ¿no? La persona está haciendo el contenido para educarnos, sí, pero no quiere decir que por hacer ese contenido va a dejar de trabajar o de tener necesidades. Si tú necesitas consultar algo con alguien que te está enseñando algo, pues creo que lo justo sería pedirle sus servicios, ¿no? Hacer el correcto uso de lo que él estudió. La contratación directa. Exacto. Y eso me iba con el trabajo. Se demerita el trabajo tanto y me ha pasado como arquitecto que de repente llegan y te preguntan, oye, voy a hacer este cuarto y no sé qué meterle, ¿qué material me recomiendas? Y yo a lo mejor le digo, pues depende de tu casa, tu vivienda, qué material está, puedes implementar estos, estos y estos. Y así fluye la plática, a lo mejor como una consulta pequeña. Y ya después me dice, no, pero hazme un planito, pues para entenderlo. Y yo así como, bueno, a lo mejor si eres mi familiar, mi amigo, te puedo decir, a ver, Vamos a seguir hablando y sí te puedo enseñar, pero pues tampoco quieras que te presente todo un proyecto profesional, ¿no? ajá, exactamente. O sea, yo me fregué y muchísimas personas han estudiado para dar un servicio profesional. Entonces, quieren un trabajo gratis cuando no es totalmente válido. Y ese es el problema por el cual vamos a hablar de TikTok, de estas redes sociales,
donde tenemos accesibilidad a todo esto y ya queremos absorber todo gratis. Y luego, ¿qué pasa? Pues el trabajo ya no tiene valor. Tu trabajo como profesional ya no tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque todo está en TikTok, todo está en YouTube, todo está en Facebook. Y si quiero hacer una chamba, no necesito ser, por ejemplo, si quiero realizar un cuarto, pues a lo mejor no necesito contratar a un arquitecto ni a un ingeniero. Me lo chingo yo y contrato un albañil para que me ayude y ya, listo. Demeritamos las actividades profesionales cuando hay actividades que son sumamente importantes y relevantes, como son los médicos, como son los contadores, como son los licenciados, como son los arquitectos, los ingenieros. Todos somos relevantes, pero la hueva y la apatía de ir y contratar los servicios, pues que nos dicen, no, pues mejor pregunto en TikTok. Exacto, o busco el tema y ya con eso yo me informo, ¿no? Y es que también como dijiste, a ver, yo me apoyo de un albañil, pero eso en los mejores casos incluso, porque ahora como ya te enseñan a pegar tabique, como ya te enseñan a pintar, a repellar, y no digo que sea malo, hay que insistir, no es malo aprender ese tipo de cosas, pero amigo, en serio, a ver, si tú te pones a autoconstruir, no vas a entender qué va primero, no vas a entender porque no tienes experiencia y a pesar de mil y un TikToks que veamos y que veas, siempre va a haber detalles que a base de sacrificios, tiempo, esfuerzo, años y todo eso se han aprendido en los trabajos, ¿no? En profesionistas de cualquier tipo, ¿sí? Desde el albañil hasta el arquitecto, el ingeniero civil y mil y un profesiones más. O sea, eso es de ley. Tenemos que respetar el trabajo que hace cada quien. Y ahora vamos, me voy a regresar tantito en la plática. Hiciste el comentario, es que el familiar, el amigo, te pide el apoyo y quiere el trabajo gratis. ¿A poco no también hay una cierta apatía a lo familiar? A esas reuniones obligadas a veces como joven que lo ve, de que, ay, es que es la fiesta de fin de año y tengo que ir y acompañar a todos y, o sea, esas cosas. Creo yo que a pesar de que en México la familia es un sistema muy importante dentro de nuestra sociedad como tal y de que mucha gente, extranjeros en la mayoría, otros países, se sorprenden de lo unidos que somos, también creo que está esa otra parte. Muchas familias, al menos en la actualidad, están muy fracturadas y eso mismo permite que sucedan los casos más aberrantes de violencia y salvajismo que hemos visto en este país. Y ejemplos tenemos claros. Por ejemplo, el monstruo de Catepec. Apenas recientemente se supo el señor que era de Naucalpan, o no sé, una parte de ya del Estado de México, pero en la zona norte de la ciudad, que tenía muchos cuerpos, la cuestión de los feminicidios también, una mala educación a los hombres, en el que te dicen, eres hombre, no le pegues a una mujer porque es débil, cuando debería de educarse al revés, ¿no? No le pegues a nadie, porque son igual que tú una persona, ¿no? No le hagas daño a nadie. Creo que es un contraste bien importante. Mira, fíjate que en el entorno familiar, creo que esta apatía existe por cómo se da el aprendizaje empírico en la familia, las tradiciones. Por decir un ejemplo, en mi familia, pues a lo mejor, como mencionas, tal fecha nos reunimos para X evento. Tal fecha tenemos que ir, no sé, en una sociedad machista, tenemos que ir solamente con la familia del padre. En otras familias, a lo mejor un día con la madre, otro día con el padre, etcétera. Y ahí empieza el revuelo por estos temas de violencia, como mencionas. ¿Por qué? Porque si yo a lo mejor soy mujer y me someto a mi esposo que me dice, vamos a ir a donde yo diga, ¿qué pasa? Pues, se generan este tipo de problemas
con el machismo, la violencia, se hacen dóciles las mujeres. También pasa en hombres, porque no hay que omitirlo. Los hombres también luego se hacen dóciles y casi nadie habla de eso. Y ahí empieza a haber temas un poquito más muy, muy, muy grandes, como el de cuando te obligan a saludar a todas las personas, de tu familia, cuando te dicen, ay, es que tienes que saludar a todos. Y un paréntesis que abro, cuando la familia te enseñan a que porque son familia, tienes que respetar a todos. No importa si tú, por ejemplo, Isidro, eres mi tío y tú me mentaste la madre o me dices groserías o me dices ven y me empiezas a hacer cualquier cosa sin meternos a temas más pesados como el tema del abuso, tanto sexual como físico. No, yo te tengo que respetar porque eres mi tío, porque tú eres mayor, porque así se educó a la gente. Son temas tan enormes, tan magnos, que podemos enfatizar en cada uno de ellos. Claro, y de hecho, pues hablen con sus papás, hablen con sus mamás, hablen con personas de edad más avanzada, gente que sobrepase, ¿qué les gusta? Los 50 años. Van a darse cuenta que en realidad las pláticas que ellos tenían, pues no eran con los papás, ¿sí? Ellos se atenían a lo que los papás decidían muchas veces sin tener voz ni voto. Se tenía que uno abstener de las pláticas familiares porque hasta que no fueras una persona mayor, no tenías voz en la familia. O hasta que no fueras el proveedor de una familia, porque ni siquiera se tenía que ser adulto. La gente antes tenía hijos como ahora. Dicen muchas veces, ay, es que ahora están muy avanzados en la sexualidad y todo eso. Ay, amigos, hay gente que ha tenido hijos desde los 10 años. Eso ha sido una constante todo el tiempo. O si no Sí. eras el primogénito, tampoco tenías derecho. Ándale, sí, O si sí, no sí. eras hombre, tampoco. Ah, sí, porque una cosa era, lo estamos hablando desde el tema masculino, porque somos hombres, pero ¿qué pasaba con las mujeres? Yo he escuchado comentarios de que no podías ni siquiera ver a los ojos al papá, o sea, tenías que tener la mirada abajo y escuchar y a sentir todo lo que te decían. Y no importaba que X familiar, como dice Alberto, fuera el borracho de la familia, el más maleducado del mundo. No, 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 eso no importaba. Importaba que tú respetaras. Eso es lo que importaba, ¿no? Y ahí es donde entran todas estas problemáticas. ¿Por qué? Porque te reprimen de ser una persona con albedrío, o sea, de tener una opinión. Si desde pequeños se fomentaba el hecho de que tú tuvieras una opinión con respecto a unos temas y si tu opinión estaba equivocada o te faltaba información para complementarte, entonces ahí es donde entra la educación. Ahí es donde sí podíamos ver que algunas familias no que fueran mejor que otras, sino que tenían una mayor apertura, ¿no? Ahora, eso dentro de lo bueno. ¿Crees que ese comentario que hice de que muchas familias están fracturadas y eso da pie a que sucedan los casos de violencia y salvajismo más graves que obviamente ya hemos visto en el país, sea una realidad o crees que se deba de complementar con algo más? Es una realidad y te lo complemento con esto. La gente en México siempre dice, a la escuela te vas a educar. ¿Por qué? Porque en la casa no se educa. Y eso yo lo escuchaba desde que iba a la primaria. Y justamente los profesores que decían, la primera educación es desde casa. Y volvemos a lo mismo, la apatía que se da en la familia, pues provoca que no haya una educación interna, donde no haya un respeto, donde no haya un límite para ciertas cosas. Y como consecuencia llegamos a estos actos de violencia, estos actos a lo mejor podemos decir de envidia entre la familia, de discriminación, porque si tu primo es gordito, a lo mejor no puedes jugar con él porque está gordito, porque si tu primo es
tiene tendencias homosexuales, no te juntes con él porque se te va a pegar o algo así. O sea, son temas que estamos tirando al aire, pero que conllevan de por medio la educación. Y es que el tema educativo es muy, muy importante en la sociedad mexicana. Y aquí yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo es la vida en México? ¿Cuál es el estilo de vida en México? ¿Por qué? Porque si preguntamos a muchísima gente o a gente que apenas está en una primaria o una secundaria, tu responsabilidad es estudiar para después poder trabajar. Y si no pudiste terminar de estudiar, pues trabajas desde joven. Y si más adelante te puedes pensionar, pues qué chido. Y si no, pues trabajas hasta morirte. Exactamente, sí, sí, sí. Siempre se ha sabido que si no estudias, trabajas. Y si no trabajas ni estudias, pues eres una persona que está como en el borde de la sociedad, ¿no? Eres el nini, y aunque dentro de eso tú tengas tus propios gustos, dentro de eso tú estés haciendo tus propias actividades, a lo mejor incluso generando tu propio dinero, pero como no tienes un trabajo convencional o normal, digámoslo de esta forma, entonces eres un nini, ¿no? Y es lo que comentábamos también. Hay algunos programas que ahora buscan quitar ese estigma a las personas que no estudian ni trabajan de manera convencional, porque hay mucha gente también que ha buscado su propia educación en casa, ¿no? O que por cuestiones familiares tienen que verse obligados a trabajar y estudiar más bien en los tiempos libres, cuando debería de ser al revés. He escuchado mucho que hay jóvenes que no tienen la idea sobre qué estudiar, y veo también que en las escuelas, al menos en mis tiempos, no solamente no había las herramientas para guiarnos, sino que no hay como tal algún tipo de guía vocacional en concreto para poder ayudar a los jóvenes a decidir y entender sus capacidades. Es algo que quiero traer ahorita a la plática. ¿Por qué? Porque yo creo que si tú no tienes ni siquiera la menor idea en qué eres bueno, cuáles son tus capacidades, porque cada persona es diferente, obviamente, y tiene gustos diferentes. Pero si, por ejemplo, tus gustos no van acorde a tus capacidades y aptitudes, siento que es ahí donde se pierde mucho la gente a nivel educativo y que por eso hay mucha deserción. Digo, ¿qué pasaba en la prepa? ¿No? ¿Cuántos empezamos? ¿Cuántos terminamos? Y yo soy el ejemplo en la universidad de que empecé y no logré terminarla por una cuestión más bien económica y no de que yo o de que por gusto no pudiera terminar la universidad. ¿Qué has visto tú en ese sentido? Sí, son situaciones difíciles. Aquí no podemos decir, o creo que Isidro y yo no estamos a favor de que todos puedan salir adelante, porque las condicionantes de cada persona son distintas. Y es cierto, la verdad es que incluso la educación desde la familia, cuando no se tiene un control y un desarrollo y una implementación de decir, ¿sabes qué? La vida se trata de esto, de esto, de esto, puedes estudiar esto, lo que sea, pero si fallas, trabajas. Y en la prepa se dio porque muchas personas llegaron al tercer año de prepa y ya no pudieron entrar a la universidad porque no sabían qué estudiar o porque entraron a una carrera equívoca y ya después les dio hueva y apatía cambiarse de carrera o volver a hacer el examen y ya, se dedicaron a estudiar. Entonces, yo con esto de la educación quisiera cerrar. ¿Hasta qué momento, y estoy hablando de todos estos temas que se están platicando, hasta qué momento nos empieza a dar interés por ellos? O sea, ¿en qué momento en la familia te digo, oye Isidro, tú si eres mi hijo, hoy vamos a hablar de un tema ambiental? Ok, papá, ¿no? Nunca se da. A ver, Isidro, vamos a hablar de política, ¿no? Y ahí va, hay dos partes.
la parte del padre que no incentiva al hijo y la parte de la negación de algunos temas en casa. Los Por, tabús, ¿no? ajá, exactamente, porque a lo mejor en algún momento se llega a hablar de sexualidad porque ya están en edad los hijos, las hijas. Sin embargo, mientras tanto, antes de eso nunca se mencionó nada, absolutamente nada. Y eso creo que trae repercusiones y volvemos a lo mismo, converge en todo, en lo psicológico, en lo político, en lo educativo, en lo de salud, etcétera. Y eso nos da a normalizar ciertas cosas. Y ahí voy a nada más dejar una estaquita diciendo, en México, en la familia promedio mexicana, la prioridad es el trabajo y la religión. La educación es la terciaria, porque si no pudiste terminar de escuela, la primaria es el trabajo, papacito. Tienes que aportar, tienes que hacer esto, ganar dinero. Entonces, ahí hay un tema de religión que después vamos a debatir. De hecho, sí, creo que de la forma en que lo especificaste, esas tres básicas, sí, sí, sí se maneja de esa manera. Creo que yo vi otro aspecto también que me gustaría resaltar, también para terminar este lado educativo, esta apatía educativa, y que probablemente ni siquiera sea culpa de los propios jóvenes o de las personas que están viviendo esta situación. Pero ¿a poco no te pasó, incluso a lo mejor a ti mismo, ¿no? De que hacías un examen de aptitud y decía que básicamente puedes estudiar lo que quisieras. Eres bueno en muchas áreas, eres bueno en muchas cosas, eres bueno en lo que quieras casi. Tienes aptitudes para destacar en casi cualquier carrera. ¿No crees que eso confunde más a los jóvenes? Pues si están buscando el examen de orientación vocacional o estas cosas para poder definir a dónde quieren ir y que pase de repente esto de que, ay no, es que eres bueno en muchas cosas. Yo creo que eso los confunde todavía más. A mí en lo personal, cuando tomé el examen de orientación vocacional, era más bien cuantitativo lo que te decía el examen. O sea, en lógica tanto, en matemática tanto, en X cosa, X tema, tienes tantos puntos. En realidad no había alguien que te diera esa guía, que te leyera y que te dijera, a ver, acorde a esto que sacaste en este examen, yo creo que tu rama puede ser a tal lado. Y podrías estudiar humanidades, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Y te iría bastante bien, ya sería cuestión tuya de que definas qué carrera en específico es la que quieres y shalala. Pero no lo hay. ¿Y qué pasa también con esas personas que dicen, ay, es que eres buena en casi todo? Simplemente porque eres una persona estable y que a lo mejor sí, no desarrollas en extremo algo, pero tampoco te va mal en todo lo demás. O sea, eres, digamos, a mi parecer yo quisiera llamarlo el promedio en todo, ¿no? Yo creo que eso es un tema bien complicado y que muchos jóvenes lo viven actualmente. Sí, sí confunde y está el contraste. Las personas que no están aptas para nada, según Sí, esos según los estudios exámenes, ¿no? ocasionales, exactamente. Ahí también es un problema para los jóvenes que llega sin duda a afectar a todos los sentidos. Sí, porque no es lo mismo hablar desde el privilegio y pensar, ay, soy bueno en todo. Puedo estudiar casi cualquier carrera que yo quiera, que me imagine. Pero ¿y qué pasará con ese niño, ¿no? Ese joven que le dicen, pues es que no destacas en ninguna. No lo había pensado también de ese lado y creo que me da incluso más en qué pensar. Creo que todos estos temas de los que hemos hablado bueno, nos da un panorama general de lo que cultura somos, de la cultura en la que vivimos. Y creo que también ahí dentro de esto podemos decir que básicamente no tenemos conciencia y noción de nuestra historia, porque se han repetido muchos problemas
y que hemos visto sin querer reflejados en los resultados tanto del país a nivel general con respecto a lo educativo, como a las decisiones que se han tenido que tomar. Pero no sé cómo lo veas tú. Yo quiero entrar ya más al aspecto cultural, porque se me hace de esas cosas que hemos dejado muy de lado. Mira, la cultura y la educación son dos cosas que van inmensamente de la mano. Y para no dar datos técnicos, voy a dar una definición que me dieron una vez en la universidad, que dice: la cultura es todo lo que hace el ser humano. Absolutamente todo. Obviamente cambia según el lugar, la región, etc. Entonces, ¿a qué voy? Relacionándolo un poco con la educación y con este tema de apatía que estamos hablando, hay un dicho que me dijeron desde la primaria. El mexicano solamente va 2 veces al museo: cuando lo mandan en la escuela y cuando mandan a sus hijos en la escuela. Entonces, ese duele porque es la realidad. El mexicano no va a los museos, pero también no hay que culpar tan solo a los mexicanos, porque podríamos decir, si tú y yo estamos en un nivel socioeconómico libertario, donde podemos decir, hoy domingo no, donde podemos decir, hoy no podemos hacer, no queremos hacer nada, no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque si no trabajo, a lo mejor no pasa nada, tengo mucho dinero, hoy voy a hacer ocio, hoy voy a ir al museo, al cine, etcétera. Sin embargo, está el otro lado. ¿Qué pasa? Revolvemos a los temas que hemos discutido. Cuando tú terminas de hacer tu trabajo en una jornada laboral de 10 horas, 11 hasta 12 que se ha dado, ¿qué haces? Pues usas el tiempo que te sobra justamente para un descanso o para un entretenimiento general. O si te va muy, muy, muy mal, lo usas para tu transporte y tu recorrido diario. O sea, no te sobra tiempo para nada. Y al mexicano siempre se le critica porque no lee. No lee. Porque luego dicen lee. Entonces, no es su culpa de cierto modo, porque hay gente que vive tan acelerada que no tiene tiempo libre para leer. Y es cierto, las grandes ideas vienen del ocio. A lo mejor la lectura y los grandes pensadores de antes, los filósofos, tenían tiempo suficiente para darse la lectura de cualquier cantidad de libros y generar conocimiento, cosa que no pasa en algunos mexicanos. Como lo hemos mencionado, si tú estás en una posición desfavorable, pues a lo mejor nunca te vas a comprar un libro porque son carísimos y porque nunca está en tu cultura inculcado decir, hoy te vas a leer este libro. No, hoy tienes que ver la tele con nosotros porque es domingo de fútbol Y familia. y familia. Y si te me pones a leer, no haces eso aquí porque eso no se hace en esta casa. O estás de apático, ¿no? Te estás apartando de la familia. Exacto. Que es un tema súper drástico. Tienes razón, creo que también el hecho de que antes se manejaba que pues era para clases sociales el simple hecho de darse el tiempo para poder tener una lectura agradable, ha hecho que cambiaran muchas perspectivas. De hecho, pues se decía, ¿no? Que el mexicano promedio no leía ni siquiera un libro al año. Y entonces ahí es donde hoy complica la cosa. ¿Por qué? Porque se hablaba de que no leía un libro al año por gusto, no que no leyera nada en absoluto, porque cuando vas a la escuela se te piden leer capítulos de tal libro para poder llegar al otro día y platicar de esas cosas, o ahí mismo en la propia clase, leer, ¿no? Pero quiero abrir un paréntesis ahí. Toda esta cuestión cultural, y volvemos al TikTok y a las redes sociales. ¿Quién no ha visto un TikTok? ¿Quién no ha visto algún video o contenido que yo sí creo que sí son de valor? Sin embargo,
como bien dijiste, nos quedamos con eso que nos dan y no buscamos más cosas. ¿Quién no ha visto un video, por ejemplo, de historia para tontos? Tipo Jeremy Shepard, de intervenciones gringas en YouTube y Waka 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 en TikTok. O del tío Cardev, ¿lo has visto? Son gente que te lleva a la cultura, la historia, a tu lenguaje, a tu forma de expresar. Creo que esos son contenidos de valor, pero creo que está mal si lo dejamos nada más en lo que nos dan. Creo que debería de ser una puerta para poder meternos al tema y nosotros por cuenta propia investigar sobre eso y más, y no solamente quedarnos con lo que se nos entregue. ¿Y qué pasa con muchos de estos creadores de contenido? Que ellos mismos en los comentarios ven y dicen, oye, pues es que yo ya te di la introducción a este tema, te toca a ti investigar lo demás. Y ves en la sección de comentarios que toda la gente pone parte 2, parte 3 y partes, puede haber 1000, amigos. La historia es infinita y además hay que tomar en cuenta también desde dónde se está viendo la historia que se está contando en ese momento, porque recuerden que la historia es de quien gana la guerra, la historia es de quien triunfa y coloniza y hace todas las cosas, y no ha habido una redignificación a las personas que pierden, a las culturas que se fueron perdiendo en el tiempo debido a que hubo colonización, debido a que hubo guerra, debido a que hubo X cantidad de cosas. Creo que es algo de lo que casi no se habla también y que me gustaría plantearlo ahí en la mesa. Creo que eso que hablas del contenido influenciable, contenido de calidad, informativo, educativo, es muy valioso. Bien, entonces, todo este contenido lo que provoca es una corriente que va de boca en boca, donde hay puntos buenos y puntos malos. Los malos, como mencionas, parte 2, parte 3, esperando todo a la mano. Y lo bueno, gente que se inspira y que empieza a comparar, a compartir, o que empieza con contenido similar, inspirado en esas personas. Esas personas son las que no se quedaron solamente con lo que les compartió, sino investigaron, como mencionas. ¿Y eso qué provoca? Provoca la eliminación del individualismo. Este individualismo que está muy marcado en la sociedad mexicana, desde el principio en la familia te lo plantean, en la escuela, ¿qué pasa en la familia? El que importa eres tú primero, no importan los demás, tú eres el que importa, en la escuela también, si tú sacas 10 eres mejor que él, no importan los demás, etcétera, etcétera. Nos podemos abrir campo para el individualismo completo. Solo lo menciono en esta ocasión como parte de la cultura. Y comparándolo con lo de la hueva y la flojera y la apatía, pues es comparable decir, es más fácil ocuparme de mí mismo que ocuparme de varias personas. Es más fácil beneficiarme a mí mismo que beneficiar a ciertas personas. Y eso también viene de una cultura aspiracionista, que en México se recalca demasiado. Si hablamos de generaciones pasadas, estamos hablando de la televisión, donde ¿qué te marcaban? Es que ser famoso es más fácil. Es que ser famoso te da todo. Es que ser famoso... Entonces no hagas nada, sé famoso. O sea, no estudies, no importa, tienes que ser famoso. Así fue la televisión mexicana para los que son muy jóvenes, los que ahorita ya no ven televisión. Nosotros crecimos con ese tipo de cosas donde ser famoso era ser más fácil, ser futbolista era más fácil, y todo te lo planteaban como si no fuera difícil, como si no tuvieras que haber nacido en una familia bien posicionada, donde no importaba si a lo mejor no trabajabas o estudiabas, no, tenías que ser famoso, tenías que ser guapo, tenías que ser alto, tenías que saber hablar, lo que sea. Eso solamente como para cerrar,
este tema de la cultura y la apatía, porque es más fácil esperar ser rico. Claro, o tener como ese deseo, ¿no? A querer ser rico. Y es que pareciera también que es más impresionante aquel que se vuelve rico de la noche a la mañana que la persona que construye su riqueza a través de las generaciones, ¿no? Las familias que construyen su riqueza a través de las generaciones, pues con empleo, con trabajo arduo, digno, sobre todo. Creo que tenemos muchas concepciones erróneas de lo que es ser rico. ¿Por qué? Porque tenemos todo a lo que nos plantean. Tenemos todo acorde a lo que los estándares de la sociedad actual se tengan. ¿Por qué? Porque, como bien dices, en su tiempo era voltear a ver a la tele y decir, yo voy a ser alguien que salga en la tele. Y eso ya incluía ser futbolista, actor o algo relacionado a la tele. ¿Por qué? Porque eso era el éxito en esos tiempos, ¿no? ¿Cómo ha cambiado eso ahora? Vamos a ser TikTokers, vamos a ser YouTubers, vamos a ser gente de las redes sociales. Streamers, sí, no, está en pos. Quiero dejarles claro que probablemente el día de mañana todo esto cambie, haya una nueva red social, haya una nueva forma de interactuar con el público, tal vez a través del metaverso. Entonces, quiero decirles que las plataformas siempre van a ir cambiando. Y si nosotros no vamos cambiando con ellas, también nos vamos quedando. Pero eso no quiere decir que tengamos que jugar el mismo juego o de la misma manera. Podemos hacer las cosas de una manera diferente. Y ahí viene también ese comentario que hice hace un rato sobre las personas que están en redes, pero que dignifican la historia. Algunos lo hacen de una forma, pues, visto desde el exterior, como Jeremy Shepard de Waka Waka Waka, el canal de esta persona, y otros lo hacen más al barrio, como el tío Cardef. A mí me encantan sus videos, cada que sale uno me gusta mucho escucharlo, incluso en estos momentos 17 de abril 2022, mucha gente, muchos negocios se le han acercado a hacer publicidad con él, se vale, porque pues también tiene que vivir de algo, ¿no? Tiene que generar ingresos de alguna forma, y si esa es la forma, se me hace digno. Hasta sus comerciales son graciosos, hasta sus comerciales tienen de repente ahí un poco de historia, algo rescatable, a pesar de que hable con groserías, a pesar de que hable de muchas formas, ¿no? Yo también lo hago, pero no quiere decir que sea mi constante. Quiero cerrar todo este tema que ya hablamos de apatía generalizada y el abandono mexicano el abandono mexicano a la buena actitud ante todos los temas que ya estuvimos platicando el día de hoy. Creo que algo que nos faltó mencionar fue la cuestión virtual, la cuestión tecnológica a lo mejor. Y es que quiero resaltar que si se han dado cuenta, creo que sí, seguramente todos lo hemos visto, vivido con algún familiar. A los adultos les cuesta mucho trabajo manejar la tecnología que es muy nueva, ¿no? Los adultos, dígase, pasando de, ¿qué te gusta? 45 años aproximadamente. Sin embargo, las generaciones nuevas, los niños, bebés, que he visto manejar tablets, bebés, no tienen esa dificultad. Pero creo que es precisamente porque ellos ya nacieron con esas tecnologías, ¿no? Ya dentro de su sistema, de su vida, de su entorno. Y al contrario de eso, los adultos han tenido que ver cómo las cosas cambian demasiado rápido. Pero demasiado rápido. Incluso yo te puedo decir que el internet de antes era una cosa totalmente de otro mundo. Conéctate con el teléfono. Exacto. Y no puedes hacer llamadas. Y desde el módem. Y el ruido y el cuídate de los cobros excesivos del internet. Pues fue un mundo totalmente diferente que ahorita si lo platicas
Yo platicándolo, tengo 29 años y siento que sí está bastante viejo eso, esa situación, esas vivencias. No me imagino qué me podrá decir algún niño de 10 años, 11 años. Para ellos eso es algo prácticamente imposible, impensable. Quiero hacer el llamado a todos los que nos escuchan a que cambiemos la mentalidad. Obviamente todo eso se practica desde el ejemplo y quiero decirles que precisamente por eso iniciamos también este podcast, para hacer un cambio radical tanto en nosotros como en la población que nos escuche. Poder hacer este tipo de cambios que a lo mejor no estoy tratando de llegar a miles de millones de personas, pero si esta plática que tenemos ahorita entre nosotros, Alberto y yo, llega a una persona, así sea en mi propio círculo o fuera de él, pero manda un agradecimiento porque ese cambio de pensamiento, esos datos que dimos, esa opinión que emitimos en algún momento les ayudó a mejorar. Entonces ya funcionó todo, ya sirvió de algo y de ahí partimos, de ahí podemos seguir haciendo más cosas, creando más contenido y generando más conciencias, Y de ahí se cambiando. expande. Exacto. Se expande, no tiene Porque que ser. aparte, muchas veces dicen que lo bueno no se replica, ¿no? No se comparte. Pero yo digo que sí. Yo digo que sí, yo digo que si tú encuentras algo bueno, y lo hemos hecho incluso entre nosotros, entre amigos, entre conocidos, familiares, de que si tú encuentras un buen programa, le dices, ve este programa, o escucha esta estación de radio, o ve a tal artista, me gusta lo que hace, ve a tal creador de contenido. Nosotros mismos podemos hacer ese tipo de cambios y creo que no está de más pensar que lo bueno se replica y que queremos cambiar la forma en que vemos las cosas y la forma en que tenemos tanta apatía aquí en el país. Muy bien, concuerdo contigo totalmente, Isidro. Yo quiero cerrar con esto. No olvidar que todos estos temas que se están hablando son parte de una sociedad. Todos somos parte de esta sociedad. Y en consecuencia de que no se traten, no se hablen todos estos temas en algunas casas, en algunos lugares, en algunas zonas, algunas familias, etcétera, hace daño a la sociedad, porque se empiezan a normalizar cosas como lo son la violencia, los asesinatos, la delincuencia. Eso normaliza. La apatía siempre va a normalizar cosas malas. Y no quiero sonar a párate huevón y ponte a trabajar. No, ese pensamiento también es muy tonto, porque la verdad, como ya lo hablamos en este episodio, influye en muchísimas cosas como el estado de ánimo, la posición económica, el conocimiento empírico, la familia en la que te encuentras, todo, absolutamente todo. Sin embargo, en el momento en que se empiezan a hablar estos temas, empieza a haber este cambio y poco a poco se va a ir desarrollando, esparciendo. ¿Y con qué fin? Con el fin de reconstruir un mejor tejido social, que en eso se basa la sociedad. Prácticamente es eso. En cuanto nosotros crezcamos como sociedad, todo va a mejorar para todos. Salgan de esa burbuja donde si a mí no me afecta, no pasa nada. Si ven un acto erróneo, desde tirar la basura en un lugar donde no es, desde contaminar, desde un robo, desde un caso de abuso, de acoso, hagan algo. Yo sé que es problemático y me ha pasado. Te consigues problemas de a gratis, y siempre es mejor protegerte a ti y a tu familia y evitar problemas. Sin embargo, si no se hace algo, esto nunca va a parar. Y eso lo hacemos por apatía, más que nada, porque siempre nos lo enseñaron. Entonces, evitemos la frase eso no se habla aquí, o evitemos no se puede hablar de política ni de religión contigo porque vamos a pelear.
Sí, comentarios bastante complicados y más comunes de lo que pensamos. Sí, no, lo dicen siempre, o me lo han dicho al menos algunas amistades. Si quieres seguir siendo mi amigo, no hablemos de política. Y digo, es que no es eso. Realmente prefiero hablar de política contigo, porque yo sé que sabes ciertas cosas, y a lo mejor me cambias la perspectiva, o yo te cambio la perspectiva, o a lo mejor tú ignorabas muchas cosas y yo te lo planteo, o viceversa, etcétera. Y ese tipo de cosas son las que hay que evitar por apatía. Entonces, yo nada más les dejo esas conclusiones. Y justamente como decía Isidro, por eso se está haciendo este podcast. Porque si llega una persona va a llegar a dos, y va a llegar a tres, y va a llegar a cuatro, y va a llegar a cinco, y así, infinidad de veces, esperando que realmente se haga un cambio. No estamos aquí para formar una sola forma de pensar. Al contrario, queremos escuchar a todos, queremos ver distintas perspectivas con la finalidad de igual y cambiar de opinión, cambiar de argumentos. Y a lo mejor todo lo que mencionamos aquí en este capítulo, en los anteriores, está erróneo de cierto modo. Sin embargo, escuchando a alguien más, podemos crecer nuestro conocimiento. ¿Y cómo hacemos eso? Evitando la apatía. Entonces, hablen de política, hablen del medio ambiente, hablen del ambiente laboral, hablen de la salud mental, de la familia, de la Sí, educación, de la cultura. Y eso solo mencionamos algunos. Falta la sexualidad, falta claro, sí, sí, todo sí. eso. Otro tema importante. Entonces, yo con eso lo dejo. No sé si quieras cerrar, Isidro. Sí, de hecho, para no perder costumbre, quisiera en este caso recomendarles mucho que escuchen, si no lo han hecho, yo seguramente sí, porque se hizo bastante viral, pues los podcasts que les comentaba de cultura general, los que son basados más en México, pues son los de Historia para Tontos y el tío Cardev. Sin embargo, pues también creo importante el podcast de Intervenciones Gringas, porque te va a ayudar a entender por qué estamos donde estamos y quién fue muchas veces el causante de esto, ¿sale? Y no me estoy refiriendo a un país o a una política en general solamente, sino que me estoy basando en historia, en hechos verídicos y documentados, ¿no? Al igual se trata de que se dé la información lo más veraz posible. Quiero recordarles nuevamente, vean, escuchen, lean o consuman este contenido, aunque sea nada más por una única ocasión. Si les gusta, siguen. Si no les gusta, pues es tan simple como que ya lo intentaron, no se logró, bienvenido, no pasa nada. ¿Sale? Historia para tontos, el tío Cardev y, perdón, intervenciones gringas. Esa sería mi recomendación de esta semana. No sé si gustes, bueno, esta sería mi recomendación para esta ocasión. No sé si gustes tú hacer tu recomendación. Sí, yo quiero hablar y recomendarles de Cosas Imposibles. Esta película mexicana que está en Prime Video, la pueden buscar. Sin duda es algo que te marca y justamente va de la mano con todo lo que estamos hablando. Cómo el no hablar de ciertos temas puede ocasionar muchísimos problemas, muchísimos daños a la sociedad, muchísimos daños mentales, físicos, etcétera. Búsquenla, véanla y de verdad es una película de muy bajo presupuesto, pero que enriquece muchísimo. Entonces, esa es mi recomendación de esta semana. Perfecto. Gracias a todos por seguir con nosotros en este proyecto y seguimos adelante con nuevos y distintos temas. Suscríbanse, compartan, comenten. Ya saben que así hacemos más y mejor comunidad. Nos vemos en el próximo episodio, chicos. Chicos, chicas, chiques. Bye.